Bueno, Perfecto. buenas noches a todos. Gracias por la presentación y bueno, también agradecer por la oportunidad de estar hoy aquí desde la posición de una joven para hablar también en estos temas tan importantes como educación y valores. Em, para iniciar, me gustaría iniciar con una pregunta tal vez de un poco de reflexión o para que la piensen un poquito. Regularmente cuando estamos en una conversación, con quien sea, y tocamos temas como jóvenes y juventud, y lo asociamos con temas de educación y valores, ¿qué son las respuestas que probablemente siempre escuchamos? Regularmente siempre se habla de que los jóvenes estamos faltos de educación, de que ahorita mismo hay una crisis de valores en la juventud única, prácticamente estamos hechos pa' pierde, como dicen en buen panameño. Y la verdad yo no me debo ir, yo diciéndolo desde un ámbito personal, no me tengo que ir muy lejos para hacer estas preguntas. Bajo un par de casas a la casa de mis abuelos y les pregunto y lo más probable ellos me respondan estas cosas. Sin embargo, realmente, ¿cómo podemos decir que existe una crisis o que realmente los jóvenes estamos tan perdidos como lo estamos planteando a nivel general? ¿Realmente esto es cierto? Entonces, como joven que soy, mi primer medio de búsqueda siempre es utilizar la tecnología que tengo a mano, así que me recurrí a Google y hice la búsqueda puntual de joven con conjunto a valores, joven y en educación. Y en efecto hay muchas respuestas diversas, muchas minoritariamente positivas, pero la mayoría siempre concluyen con temas de crisis en la juventud, problemas de educación, los jóvenes no quieren estudiar, pero la que más resalta hoy, para mi opinión, a positivo y muy felizmente verlo así, es que muchos de los artículos que me salen, no solo a nivel de búsqueda de Google, sino también a nivel de artículos científicos, radicaban en la importancia de que el joven estudie y la importancia de que el joven tenga valor. Pero yéndonos un poquito más, vamos a ver a qué se refieren realmente cuando hablamos de una crisis. En mi búsqueda encontré un artículo muy interesante de este personaje que ven aquí. Él se llama Marcio Fabio dos Anjos, espero haber pronunciado bien el nombre. Él es un doctor en teología, es director del Instituto Alfonsiano de Teología Moral de Sao Paulo. Es una persona totalmente catedrática y experta en temas de filosofía, moral y que nos incurre en las partes de los valores. Él tiene un artículo muy interesante que se llama Juventud y crisis de los valores morales. Creo que no se puede ver bien, pero ese es el título del documento. Este artículo fue publicado en la revista de Teología y Ciencias Humanas a principios del 2000. Sin embargo, mucho de lo que él plasma en este documento se aplica a nuestro hoy en día, hoy nuestro 2021. Entonces, ¿por qué quiero hablar un poco de este artículo? Para poner un poco la visión que tienen los estudios sobre hablar de crisis de valores o falta de educación en jóvenes. Entonces, él habla, inicia puntualmente diciendo, pues que para entender el alcance que tiene ahorita mismo el cambio de los valores morales, es útil considerar tres escenarios, tres premisas que se relacionan estrechamente con la evolución de la vida humana, que aquí se las voy a mostrar rápidamente. La primera que él menciona son los cambios de nuevas formas de producción, de bienes de consumo y de servicios. ¿Por qué él menciona esto? Hoy en día, un día tú fácilmente puedes ver la promoción de un celular y ya tú ves a la semana siguiente que hay un celular totalmente más avanzado y con mucha más aditamentos que tenía el que ya tú habías comprado. Vemos que la sociedad ahorita mismo mantiene un consumo lineal que fomenta a las personas en comprar, desechar, comprar, desechar. Y es un sistema que se ha mantenido desde, como dije, inicios de los 2000 y que muchos jóvenes como yo hemos crecido con esa mentalidad. No es lo mismo escuchar anécdotas como las de mi papá cuando hablaba, por ejemplo, de las calculadoras,
Él inició un día con el ábaco fácilmente y a los años apareció una Casio o una computadora, una calculadora electrónica. Hablamos de muchos años, casi cuando él estaba en la universidad. ¿Y cuál fue la diferencia conmigo? Una joven que nació en los 90. En menos de 10 años, yo pasé de la evolución de un Casio a una un poco más sofisticada, al punto de que ahora para hacer cualquier cálculo matemático tengo mi celular o una computadora. Y eso es una evolución rápida que hubo en un lapsus de 10 años, un poquito más tal vez. Mi punto aquí es que la juventud de ahora está marcada con este estilo de consumo rápido, donde sale un producto, uno nuevo, y no solo hablar puntualmente del consumo de los productos, de los bienes que son más fácil acceso, sino también las industrias que confeccionan estos productos están en una evolución cada vez más continua. Entonces, se va creyendo la cultura de consumir más, de comprar más y no valorar eso, no ver el significado de todo lo que le conllevó, un ejemplo, a mi papá, pasar de un abaco a un sistema electrónico en años. A nosotros nos toca analizarlo de una vez y tal vez no vemos el más allá de esto. No se ve el valor realmente de un artículo en otro. Entonces, esto de a poquito va creando una mentalidad diferente en la valoración de la adquisición de artículos, que así lo plantea el doctor. En segundo punto tenemos la producción de relaciones humanas. Esto es un poquito más complejo en muchos ámbitos porque ya hablamos por lo menos hoy en día, existen las redes sociales, los medios de comunicación son cada vez más tangibles para los jóvenes y no solo para jóvenes adolescentes, sino para niños. Entonces, en principio de los 2000, todo este tema en conjunto con lo que sucedía con el acceso a los bienes más modernos, más tecnológicos, nos van creando primero unas barreras entre nosotros a nivel de socialización. Jóvenes que tal vez empezaron los primeros términos de hablar del bullying en ese entonces, ahora ya es un término mucho más conocido, y muchos se radicaban por eso, estos temas de clasismos sociales que se creaban por este tipo de cosas. Y ahora cada vez que vamos avanzando, tal vez se han transformado de otra manera, pero se sigue manteniendo todos estos temas del bullying, de los cambios, y creo que puedo llegar a decir que hasta es un poco más complicado el tema de las relaciones humanas, porque cada vez las generaciones que vienen tienden a repensar, a crearse nuevas ideologías que hasta te pone uno mismo a pensar, ¿estaré diciendo lo correcto? ¿Estaré diciendo no lo correcto? ¿Y qué conlleva? A crear personas más introvertidas, personas que realmente para zafarse de cualquier problema prefieren no tener o no buscarlo, pues, no buscar interrelacionarse con sus compañeros, con sus amigos. Y ahora ni se diga con todo este tema de la virtualidad y todo lo que ha fomentado el tema de la pandemia, que se ven los números de jóvenes así, que están más, que prácticamente leí creo que por ahí como la fobia de salir de las casas por todo este tema y eso ha fomentado que no haya ese mismo roce de relaciones humanas como las que nuestros padres tenían. Y por último, él plantea en este documento la producción de sentido y de significado con que vemos las cosas. ¿A qué se refiere esto? No solo en términos generales, sino cómo vemos a los seres vivos, cómo vemos a nuestros semejantes, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esto yo lo englobo como en el resumen de ambas cosas que ya mencioné. El hecho de crear personas que se mantienen en un constante consumismo, pero también cerradas a la sociabilización, hace repensar mucho del criterio personal de una persona. Nos crea un poco más individualistas, y no poco, hasta a veces mucho, muy individualistas, donde las personas realmente, si no encuentro un beneficio propio, no lo voy a hacer. Si ayudar a alguien más y si no recibo nada que este egoísmo, este hermetismo, esta falta de empatía que ha fomentado cada uno de los escalones anteriores que mencioné,
son las que crean o las que hacen ver un tema de una crisis en la juventud, porque hay que ser honesto, esto afecta muy puntualmente a la persona que se está desarrollando en un ambiente así. Entonces, son las realidades que se ven ahorita. ¿Qué plantea el doctor en este artículo? Lo que yo quería leer de una persona es preguntar, él nos hace la pregunta, en vez de preguntar por la crisis de valores de la juventud, sería más correcto intentar saber cómo incide, cómo afecta, cómo el joven está viviendo ante la crisis por la que pasa la sociedad. Porque todo lo que mencioné, a pesar de que los protagonistas en ocasiones, por cómo se ven en los medios de comunicación, cómo se ve en la radio, cómo se ve en cualquier medio, todo lo que sea medio de comunicación se ve, el joven es el protagonista de esta mala praxis, pero en realidad lo que está afectando al joven es la crisis que tiene la sociedad ante esto. Entonces el doctor plantea, ¿por qué mostrar esto como un desafío de la juventud? ¿Por qué se tiene que ver que esto es un problema exclusivamente de un grupo demográfico que no se ha terminado de desarrollar? Esto es un problema que nos incumbe a todos, no solo a nosotros los jóvenes, no solo a sus padres, sino a toda la sociedad en general, porque la historia nos lo ha dicho, nosotros hemos llegado hasta donde estamos por el trabajo en conjunto y nosotros nos necesitamos los unos a otros para poder avanzar. Entonces, el que invita a la gente en este documento, muy interesante de verdad, que es fundamental que veamos a los jóvenes como sujetos, como protagonistas, como un parte más, no como el protagonista futuro cuando él crezca, no, es el protagonista ahora, es el sujeto ahora que puede hacer un cambio también ahora y considerable y vernos como iguales en la producción de la vida y de sus significados, porque al final del día, y adelantándome un poco, nosotros vivimos en un mundo de retroalimentación. No solo los jóvenes aprendemos de los adultos, sino también los adultos de nosotros, en diferentes ámbitos y en diferentes cosas. Así que ese es un hincapié que me gustó, que a pesar de que el artículo tenía un título que sentía yo que podía señalar un problema que solo es exclusivo de nosotros, habla de que el problema real es que lo clasificamos como la juventud, que solo es emergente de la juventud. Ahora, yéndome a la pregunta del doctor, ¿cómo el joven percibe esta crisis de la sociedad? No puedo hablar por otros jóvenes, así que tengo que hablar de mí. A pesar de que ya estoy en mis casi 28, pero yo me siento joven igual. Les cuento un poco de cómo fue rápidamente la manera en que yo crecí y cómo esto evolucionó a que hoy en día soy una adulta que siempre intento, no puedo decir no soy perfecta, pero siempre intento todos los días poner en práctica mis valores, mantenerme siempre fiel a mi educación, a mis principios, pero todo se debe a las dos primeras imágenes que ven de la izquierda. A la izquierda ven a una familia muy feliz, esa es mi familia. Estos dos señores que ven en la foto son mis papás y entre tantas cosas que nos enseñaron, se puede decir que habían dos pilares fundamentales muy claves en la educación, muy claves en nuestra educación. La primera fue que la educación es la que te va a brindar un futuro. Como para cualquier niño, el momento de estudiar y ver a tus amiguitos jugando afuera siempre es un tema de siempre haber y causa un efecto en el que queremos salir, no queremos, no nos gusta estudiar. Tuve la dicha de crecer con una mamá psicóloga y ella siempre buscaba estrategias para que aprendiéramos y lo viéramos más interactivos, pero señoritas rebeldes como yo siempre hay y siempre sé que era complicado, ¿no? Cuando fui creciendo y ya de a poco se fue que abriendo esa apertura de que yo empezara a estudiar sola, ya la educación era, la visión de educarnos era diferente. Siempre nos decían, no vean la educación como una obligación. Te enfocas mal, lo estás viendo totalmente mal. La educación no es una obligación, mírala como una oportunidad para crecer, una oportunidad para mejorar, una oportunidad que te va a abrir muchas puertas más adelante en el futuro. No es lo mismo decir, a mí me dijeron esto, que yo sé que es así.
Eso te ayuda a ser más segura de ti misma, de tus pensamientos, de lo que sabes y crea personas más felices. El saber da felicidad, porque sabes que tú bien sabes todo lo que dice y que no nadie te está cuenteando, por así decirlo. Sin embargo, la ignorancia trae mucha incertidumbre, crea un ambiente muy lamentable para algunos y eso no lo hace feliz. Si tú quieres, mi papá me decía, quieres ser feliz, tienes que saber, tienes que educarte, tienes que estudiar y más adelante verás todos esos frutos. Los frutos podrás hacer lo que tú quieras porque el conocimiento te va a dar esa libertad. Y el segundo pilar era así. Si tú sabes hacer algo y lo sabes hacer bien, hazte una pregunta. ¿Ese algo puede ayudar a alguien más? A tu mamá, a tu hermana, a tu papá, a tus abuelos, a tu amigo. Y si es así, y entre más personas para ayudar, hazlo. Porque no, y no lo hagas por ganar algo o recibir un galardón, sino porque es para todos, porque si ayudas a una persona, tú también te ayudas, porque al final todos vivimos en comunidad. ¿Por qué decimos comunidad, vecindario? Porque vivimos todos juntos y todos buscamos un bien común. El estar bien es lo que nos da estabilidad para el futuro. Entonces, siempre mantener ese pensamiento es el que te va a ayudar también a lograr tus metas, porque trabajando en conjunto es que se logran las cosas. Y obviamente agréguenle a eso la educación que nos daban, bueno, los valores son el respeto, la responsabilidad, la convivencia, etcétera. Pero me pueden pedir que recite todos los valores, pero en mi mente siempre cuando pienso en valores pienso en esos dos pilares que mis papás me enseñaron porque lo resumen en conclusión, para poder adquirir el conocimiento se necesita disciplina, se necesita responsabilidad, se necesita respeto, y no solo respeto a quien te educa, el respeto a ti mismo, para saber que tú sabes que tú puedes hacer las cosas. La solidaridad, el poder ayudar al prójimo, la empatía, entender lo que sienten las otras personas. Son esos valores que nacieron en mi hogar y que son esenciales. Y no son valores que nacen porque mis papás me lo dijeron. Son valores que pasan de generación en generación, que mis abuelos, que en paz descanse, se los enseñaron a mis papás y mis abuelos a mi mamá. Y así ha pasado y ha sido una educación continua. Pero igual siendo una niña es difícil interpretarlo, difícil saber, bueno, realmente, ¿cómo yo pongo en práctica esto? No es ya cuando uno es adolescente, en mi opinión, pues, que más que todo como esa edad, a los 17 años, que yo siento que empiezo a entender cómo esto realmente se pone en práctica. Por lo menos pongo la siguiente foto. Yo estudié en un colegio, San Vicente de Paul de Santiago, muy orgullosamente ahí, y yo estudié desde que llegué a Santiago desde los 9 años hasta que me gradué a los 18. Yo conocí a la misma gente con la que entré y fue con la misma gente que yo me gradué. Ellos fueron mi familia toda mi infancia y mi adolescencia. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque yo conocí a esas personas cuando éramos niños y yo sabía quiénes eran. Y cuando nos graduamos todos juntos, realmente no eran ni la sombra, algunos, pues no puedo generalizarlo, pero no todos eran la sombra de aquel chico que siempre andaba molestando, que hacía bullying, que se burlaba porque tenía más cosas que los otros compañeros. Esas cosas de a poquito se fueron perdiendo, se fueron yendo, esas cosas que no crean un buen ambiente en comunidad. Pero ¿qué factor diferente hay? Ellos venían de su educación de casa, ya sus papás les habían enseñado lo que debían creer. ¿Qué es lo que cambia? Su entorno, su escuela, los profesores. Nuestros profesores siempre nos motivaban a ser mejores, a capacitarnos, nos motivaban a buscar, a tener un pensamiento crítico. Nunca olvidaré un profesor muy puntual de filosofía que siempre nos invitaba, ¿por qué tú crees? A pensar por qué tú crees eso o por qué realmente tú piensas que esto va a hacerte un efecto en ti. Y todas esas cosas son las que hacen que el joven realmente crezca y pueda evolucionar por sí mismo alguna mala actitud que tenía de joven, sin tener que decir, bueno, fue culpa de la casa. Bueno, es verdad, en la casa tal vez te lo enseñaron, pero en la vida, la escuela vida, te enseñó que eso no está bien y eso no te va a ayudar como comunidad. Y así a su vez puedes ver
cómo esto se interpreta y cómo se van generando adultos profesionales. Yo tengo muchos compañeros que ya graduados, profesionales más integrales que están al servicio continuo de la comunidad panameña, médicos, ingenieros, enfermeras, de todo tipo que están al pie ahí ayudando a la comunidad. Y eso se crea en ambos pilares que les estoy mostrando en estas fotos, en su familia, en la familia y en la escuela. Y les digo, a pesar de que mi caso puede ser, es el que yo les puedo contar porque es mi caso, no puedo hablar de otro caso, pero sí puedo darles fe de que este tipo de juventud con valores, juventud que busca una educación continua existe. Como escucharon en mi currículum, yo soy, como dicen en el interior acá, cada tamborito que suena y me van a encontrar. Estoy en cada actividad que he podido y en esa parte también se lo agradezco siempre a mis papás que me han apoyado en todo esto. Y he tenido la oportunidad de conocer a miles, debo decir, miles de jóvenes de diferentes partes del país que buscan a su manera de progresar y no solo progresar para sí mismos, sino para ayudar a algo más, a alguien más. En los congresos, como grupo teníamos que poner a prueba todo esto, el compañerismo, el respeto, la comunicación, para poder dar un bien común, que era poder brindarles a nuestros demás compañeros las herramientas para poder aprender un poco más de lo que no te enseñan en las clases. Tener la oportunidad de trabajar en un club Leo, como llevo trabajando en casi 4 años que llevo de socia, el poder ver a presencia viva cómo son estos efectos, te da la empatía. Muchos, a veces no es lo mismo ver un caso en la televisión a verlo en presencia propia, y va creando ese sentimiento de querer ayudar a los demás y ya les digo, no solo ayudar al demás, sino que te ayudas a ti mismo con este tipo de ayuda. Y ni se diga la oportunidad que tuve con el JAC en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, donde nosotros mismos tuvimos la oportunidad de presentar proyectos que ayuden a mejoras educativas considerables dentro del país. No abogar a que el ministerio o abogar a que no es el sistema educativo, no, nosotros los jóvenes nos dieron las herramientas, nos enseñaron y nos dijeron, ustedes pueden ser agentes de cambio, crear una incidencia hoy en estos nuevos niños. El caso de mi proyecto era ayudar a implementar una educación más divertida para niños, y esto se ven en estos proyectos así. Y son las oportunidades que he tenido de ver cómo nosotros los jóvenes hemos puesto en práctica todas estas cosas que ya les he mencionado. Existen muchos casos de éxito y los hay, y no hay que pensar en una Malala o en una Greta que están a miles de kilómetros de aquí. Están aquí a la vuelta de la esquina. No solo en los informes que presentamos como Clubes Leo, demostramos lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo y cuando nos damos nuestro lugar, cuando ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas, sino todas las personas que hemos servido y las personas que nosotros hemos podido impactar entre nosotros como compañeros. Hablándole ya de otros casos que no son específicamente clubes cívicos, Ayudinga, que ellos han vivido su lema al pie de la letra de gente ayudando gente, y que son jóvenes que ayudan a otros jóvenes a aprender lo que les cuesta aprender en aula. Kazanga es un proyecto que también salió del JAC, que los llevan muchos, una amiga mía que aprecio mucho y con mucho esmero han podido tener cifras de apoyo a niños que necesitaban tutorías en esta época de pandemia. Y esos son trabajos voluntarios. O sea, de ellos nació, sabían que había un déficit, un apoyo, se necesita dar una ayuda. Y ellos como jóvenes salieron a apoyar a las familias que necesitaban esta ayuda con sus hijos en el temas de educación. Y bueno, ya para concluir, nos voy a dar una sola conclusión rápida. Y es más que una conclusión, como una petición a todos aquellos que ya son adultos y que tienen las oportunidades, crean en nosotros, ténganos fe. Los podemos sorprender, créanme, y lo hemos hecho y lo he podido ver durante todos mis años como voluntaria y como un
una persona más de la sociedad panameña. Se necesita manejo, es verdad, no todos, muchos hemos tenido que aprender pues por nuestra cuenta propia, pero el apoyo de los adultos es totalmente indispensable. Personas que crean en estos jóvenes y que hagan estos proyectos para que podamos tener las herramientas de poder ayudar. Así como personas como quien me acompaña en este panel y que va a hablar ahorita, Livia Rosana, quien con el proyecto del JAC ha fomentado a cientos de jóvenes a nivel nacional a que crean sus propios proyectos y que puedan ayudar como jóvenes a ayudar en las pequeñas falencias, en las falencias que existen en la educación. Entonces, crean en nosotros, podemos hacer cambios y no solo individuales como jóvenes, como dijo el doctor, somos iguales, nos podemos ayudar en conjunto para crear una mejor sociedad. Créame que se puede, así que solo es cuestión de tenernos fe, confianza y verán que todo se puede hacer bien. Excelente, muchísimas gracias, hermana Leo.